Hola, bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Nosotras, un diálogo amigable con tu especialista de confianza. Yo soy la doctora Nayeli Becerra Mora, soy ginecóloga y obstetra y en el episodio de hoy el tema es control prenatal. ¿Qué es y cuándo se inicia? Bueno, pues el control prenatal son las consultas de la vigilancia y el seguimiento durante el embarazo. Entonces, ¿cuándo se debe de iniciar el control prenatal? Que es una pregunta muy frecuente, pareciera lógico, pero no siempre lo es claro porque las situaciones clínicas son muy variadas. El control prenatal se debe de iniciar en el momento en el que tenemos una prueba de embarazo positiva, ya sea en orina o en sangre, o cuando tenemos la sospecha de embarazo, aunque no hayamos realizado una prueba de embarazo. La sospecha de embarazo, bueno, pues inicia con la menorrea, que es cuando no nos ha llegado nuestra regla, cuando debería de haber llegado, o presentamos algún síntoma temprano de embarazo, como lo es un cansancio muy extremo, fatiga, náuseas o incluso vómitos matutinos, que son los achaques. Cuando tenemos una prueba de embarazo positiva, es importante acudir a la primera revisión del control prenatal para realizar una evaluación de cuál es el riesgo obstétrico a priori, dados la historia clínica de la paciente y de la pareja, y también realizar un ultrasonido pélvico para visualizar el saco gestacional. Nosotros como cultura tenemos pensado que el embarazo es un estado muy bello y muy natural del cuerpo de la mujer, pues para iniciar una familia, pero los cambios fisiológicos, por así decirlos, en los que se adapta el cuerpo femenino al embarazo, pues no son nada nobles y pueden desencadenar bastantes complicaciones que ponen en riesgo la salud de la madre, como la evolución favorable o no viable para el embarazo. Entonces, la primera ecografía se realiza para ver dónde está implantado el saco gestacional y se evalúan diversos criterios que nosotros los ginecólogos tenemos que valorar para saber la viabilidad de ese embarazo. ¿Dónde está implantado? Porque puede haber embarazos que no están implantados dentro del útero, que pueden estar ectópicos o por fuera del útero, y eso pone en peligro la vida de la mujer, y obviamente se trata de un embarazo no viable. Esta es la primera ecografía. ¿Qué más intervenciones se realizan durante el control prenatal? Bueno, durante el control prenatal se hace una entrevista para saber los antecedentes maternos y de toda la familia, determinar qué número de gestaciones o qué número de embarazo. Se toman los signos vitales de las pacientes, se pesa a una paciente para saber cuál es el peso inicial, el inicio del embarazo, y cómo vamos aumentando o disminuyendo de peso conforme va avanzando el embarazo. Y siempre se realiza una ecografía, pero dependiendo de la semana de gestación es el tipo de eco o de ultrasonido que se va a realizar. Por ejemplo, el ultrasonido de primer trimestre se realiza entre la semana 11 y la semana 14, y en este ultrasonido, que nosotros también llamamos ultrasonido genético, se realiza una evaluación del huesito nasal del feto, de la translucencia nucal, del ductus venoso, se realiza un tamizaje con un estudio Doppler de arterias uterinas, esto para saber el riesgo que tiene ese feto de tener aneuploidías como síndrome de Down, de Edwards, Patau, y cuál es el riesgo materno de padecer preeclampsia durante el embarazo y restricción de crecimiento, que no es otra cosa más que un bebé que se va quedando pequeño, que no crece como debe de ir creciendo. También otro tipo de ultrasonido que se realiza en las consultas de control prenatal es el ultrasonido de segundo trimestre, también llamado estructural o morfológico. Se llama así porque se evalúa cada uno de los órganos del feto, desde sus órganos craneales, en su cerebro, su cerebelo, la fosa posterior, entre otras cosas, sus órganos torácicos, abdominales y sus extremidades. Y de esta manera podemos determinar si este bebé se ha estado desarrollando con una lesión estructural o una malformación congénita, y se vuelve a hacer otro tamizaje ahora de segundo trimestre, ya pasadas todas las olas de placentación,
con un estudio Doppler de arterias uterinas, precisamente para recalcular el riesgo que tiene la mamá de padecer preeclampsia, que es una enfermedad hipertensiva de la presión alta durante el embarazo que pone en peligro pues la vida de la mamá y el desarrollo fetal, y de padecer restricción de crecimiento intrauterino, bebé que se vaya quedando chiquito. Y otro de las ecografías o ultrasonidos que se hacen durante las citas del control prenatal son las curvas de crecimiento, que son muy importantes para determinar cómo se va desarrollando y cómo va creciendo el feto durante cada semana, cada trimestre, cada consulta del embarazo. Así, si nuestro feto se va quedando un poquito pequeñito, se va restringiendo, lo podemos detectar antes de que se vuelva una complicación que pueda poner en peligro la viabilidad de este bebé. Y también hay bebés que se van haciendo muy pesados o más gorditos, y eso también pone en peligro a veces la vida de los bebés, y es por esta razón que las curvas de crecimiento son muy importantes en la vigilancia del bebé. También existen otros factores como los anexos maternos, la evaluación de la placenta, dónde está implantada, cómo se ha ido desarrollando su nivel de madurez y la cantidad de líquido amniótico, que son importantes vigilancias que se tienen que desarrollar durante estas consultas del embarazo. ¿Cómo se termina el control prenatal? Bueno, pues las consultas, como la lógica nos indica, pues terminan con la planeación del nacimiento del bebé, pero a veces esto se puede programar y a veces es una cuestión que nos resulta muy espontánea, ¿no? Como en una ruptura de membranas, cuando se nos rompe la fuente, o cuando empezamos con un trabajo de parto espontáneo, o cuando ocurren ciertas complicaciones como ciertas enfermedades maternas durante el embarazo o fetales, como los partos pretérmino, por ejemplo, es un escenario en donde si no había un factor de riesgo previo, pues es difícil predecirlo. Pero por lo general, la forma en donde concluimos las citas del embarazo o el control prenatal es con la planeación del parto, ya sea vaginal o abdominal, y el nacimiento del bebé. ¿Cómo se hace la transición de las citas del control prenatal durante el embarazo a las citas de la salud ginecológica? Bueno, pues después de los cuidados de la cuarentena se debe de realizar una evaluación del estado puerperal de la paciente. El puerperio es el periodo posterior al nacimiento del bebé, donde ocurren las principales complicaciones en los primeros 40 días, aunque todo el primer año, por ley en nuestro país, es considerado un puerperio y hay que vigilar a la paciente. En esta consulta posterior a la cuarentena, bueno, se vigila el tema de la lactancia, el tema de la salud emocional y la dinámica familiar, porque pues se ha integrado un miembro más de la familia. Se hace un ultrasonido para valorar cómo está el útero y cómo han quedado los ovarios, y se toma una muestra de citología cervical para dar inicio entonces al seguimiento de la salud ginecológica de la paciente, y de esta manera regresar a la vigilancia normal anual, o en algunos casos muy específicos bianual, de las pacientes cuando todavía no estaban embarazadas. Bueno, pues esta es la información del día de hoy respecto al control prenatal. Espero te haya sido muy accesible, y pues cualquier duda, pues no dudes en contactarme a través de mis redes sociales. Yo soy la doctora Nayeli Becerra, soy ginecóloga, estoy a tus órdenes en Tepatitlán de Morelos, en Morelos 723, y nos vemos en el próximo episodio de este diálogo en confianza entre nosotras.